Sean todos bienvenidos a la primera clase de contribuciones fiscales en el sexto cuatrimestre de la carrera de Administración de Negocios. Comenzamos. El tema de esta materia es contribuciones fiscales. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta materia? Pues ya cuando hablamos de contribuciones es de dar algo. Y si hablamos de fiscales es al gobierno. Darle al gobierno, ¿qué le vamos a dar al gobierno? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta materia? Todo el mundo sabemos que si hablamos de contribuciones fiscales, estamos hablando de impuestos. Así que vamos a ir viendo esta materia que va a tratar de los impuestos. Vamos a ver qué nos dice los diferentes conceptos para entender de mejor medida lo que se hay que pagar al gobierno cuando uno tiene una actividad que le genera algunos ingresos. Aquí vamos a empezar con ingresos públicos. ¿Qué son los ingresos públicos? Lo que le ingresa al gobierno. Dice, ingresos públicos son los recursos que el gobierno recibe para financiar sus gastos. Estos recursos provienen de impuestos, venta de bienes y servicios, donaciones, transferencias y otros conceptos. El mayor grado de ingresos son los famosos impuestos. Vamos a ver más adelante qué tipo de impuestos nos cobra el gobierno. Clasificación de los ingresos públicos. Todo lo que le ingresa al gobierno tiene una clasificación. Vamos a ver cuáles son estos. Ingresos tributarios. Son los que provienen de impuestos como el IVA, el impuesto sobre la renta, y otros impuestos más, que son los que hay que pagar cuando uno genera ingresos. Ingresos no tributarios son los que provienen de tasas, regalías, derechos, alquileres, primas, multas, todo algo que no esté considerado como impuesto. Las multas que todos pagamos cuando multas por alguna falla en las empresas que lo multan a uno por no cumplir ciertos requisitos y ciertos reglamentos, no son considerados impuestos. Igual las multas de tránsito tampoco son consideradas este, impuestos. Las multas por hacer algo en la vía pública, por generar un conflicto, alguna situación, no son considerados impuestos. Son ingresos no tributarios. Ingresos ordinarios son los que se obtienen de manera regular, como los impuestos. Normalmente uno sabe que los impuestos deben de ser periódicamente. Ingresos ordinarios. Son ordinarios porque siempre se van a tener que pagar. O sea, no hay manera de evitarlos. Siempre hay necesidad de pagar impuestos. Ingresos extraordinarios son los que se obtienen en circunstancias especiales como la venta de bienes nacionales. Ingresos extraordinarios. Ejemplo, cuando nosotros vendemos petróleo, estamos teniendo ingresos extraordinarios. Y ahorita el hecho de que tengamos muchos años vendiendo petróleo se podría considerar algo así como que ya rutinario. Pero a fin de cuentas son ingresos extraordinarios que no corresponden a impuestos como tales. Así podemos tener otros ingresos como puede ser la explotación de minas, explotación de gas que se venden, pero que no son considerados impuestos. Ingresan al gobierno esos beneficios, pero no son considerados impuestos. Ingresos presupuestarios
son los que figuran en el presupuesto. Cada año, la Cámara de Diputados y Senadores generan un presupuesto de ingresos y de egresos. El famoso presupuesto de ingresos, ahí se detalla cómo va a obtener el gobierno todos los ingresos. Tributarios, no tributarios, extraordinarios, ordinarios, todo lo que se tenga que ver de cómo va a ingresar ese dinero al gobierno para poder hacer frente a sus compromisos. Por eso, los presupuestos que se generan en las cámaras son el presupuestario de ingresos y el de egresos. El de ingresos es el que estamos viendo ahorita, de dónde van a sacar ese dinero para que el gobierno cumpla con todo lo que le corresponde. ¿Qué son ingresos extra presupuestarios? Son los que no figuran en el presupuesto. Cuando algo ya está presupuestado, tanto de ingresos como de egresos, siempre va a haber variaciones, a la alta o a la baja. Van a gastar más, van a gastar menos, va a ingresar más dinero, va a ingresar menos dinero. Normalmente otro ejemplo de los ingresos extra presupuestarios es cuando el precio del petróleo, cuando México lo vende al extranjero, aumenta de precio de acuerdo a lo que se tenía presupuestado. Ejemplo, una de las cámaras dice, el presupuesto de ingresos es de tal cantidad donde tomamos en cuenta los ingresos por la venta de petróleo. Va a tener tantos ingresos en base a qué, al precio del barril de petróleo. Vamos a poner un ejemplo. A lo mejor la Cámara de Diputados dice, vamos a considerar a 50 pesos, $50 el barril de petróleo. Por lo tanto, se van a tener tal cantidad de ingresos. En el momento que sube el precio del petróleo, arriba de esos 50, pues vienen ingresos extraordinarios, extra presupuestarios. No estaba presupuestado, pero se están teniendo sus ingresos fuera de presupuesto y por lo tanto también se deben de considerar ingresos. ¿Qué son los ingresos tributarios? Son de acuerdo con su definición legal las percepciones que obtiene el gobierno federal por las imposiciones fiscales que en forma unilateral y obligatoria fija el Estado a las personas físicas y morales. Percepciones que obtiene el gobierno federal. Acuérdense que también hay percepciones de gobiernos locales. Hay impuestos que cobra los gobiernos estatales y aún todavía hay impuestos que cobran las presidencias municipales, las alcaldías. Son tres tipos de impuestos, obviamente diferentes, para que cada uno tenga cierto grado de ingresos. El gobierno federal se llaman ingresos tributarios porque se encaminan sobre todo a las personas físicas y morales. ¿Qué son las personas físicas y morales? Vamos a verlo más adelante, pero son las que generan ingresos a través de empresas. Son las que ponen empresas, personas físicas y morales, micro, pequeñas, medianas o grandes empresas. Por eso se les fija una cantidad de impuestos a cada una de estas personas físicas o morales y se consideran ingresos tributarios. Aquí viene una lista donde dice que los ingresos no tributarios son aquellos que no están sujetos a impuestos y pueden prevenir del gobierno o de otras fuentes. Ingresos no tributarios para los gobiernos. Aquí nos habla de permisos para el autotransporte federal.
extracción de petróleo, multas y recargos, derechos, aprovisionamientos, aprovechamientos y productos. Si se fijan, todos estos dependen de qué, de algo, no precisamente de los ingresos. Tengan o no tengan ingresos, si uno cae en alguno de estos supuestos, pues va a tener que pagar, pero no es considerado impuesto, porque no es frecuente, no es basado en ingresos, no es basado en gastos y costos, es basado en algo o en alguna característica de estos puntos. Primero dice permisos para el autotransporte federal. Yo quiero transportar mercancías, yo quiero transportar materia prima con vehículos, necesito autorización, necesito permiso para transportar, por ya sea a nivel carretera, a nivel aire. Necesito permiso para el transporte de esas mercancías, de esa materia prima. Tiene un costo que se le paga al gobierno. No se considera impuesto, se considera un gasto para las empresas. La extracción de petróleo. Las personas físicas o morales que tienen autorización para extraer el petróleo, pues van a tener que pagar algo por ese petróleo. Lo pueden tasar en una cuota fija o lo pueden tasar, casi siempre se hace en base a la producción, en barriles de petróleo. Tenemos multas y recargos. Ya habíamos visto que cuando uno infringe algún reglamento, alguna ley, le caen multas, multas. Y si no paga esas multas, vienen recargos. También hay que pagarlos. No hay manera de quitarse esas multas y recargos solo negociando, pero casi siempre hay que pagarlo para después negociar algo. Derechos. Cuando uno va a hacer algún trámite con el gobierno federal, alguna institución pública, le cobran a uno algún tipo de derechos. Derecho para esto, para el otro, derecho para cualquier situación que maneje el gobierno federal o local, casi siempre son derechos. Hay que pagar derechos. Aprovechamientos. Cuando uno tiene una concesión en algo, alguna concesión que nos dio el gobierno federal local, hay que pagar algo por aprovechar ese tipo de concesión. Yo tengo la concesión a lo mejor del uso de un espacio público, porque voy a vender algo. Tengo que pagar ese aprovechamiento. Estoy aprovechándome de ese espacio. Por lo tanto, tengo que hacer un pago no se considera tributario porque no es un impuesto como tal. No está tasado en lo que vende, cuánto gasta. Está tasado nada más como aprovechamiento. Estás aprovechando el espacio, te cobra. Productos, pues todo lo demás que pueda considerarse fuera de estos puntos se va a llamar productos. Todo lo que pudiera el gobierno generar un ingreso, más bien un aprovechamiento, porque se aprovecha el gobierno de permisos, de autorizaciones, concesiones. Ahí es donde cae todos este tipo de productos. Ingresos no tributarios de otras fuentes. Los de arriba, los más comunes, esto ya no es tan común, pero aún así se tiene que hacer una contribución, aunque no se maneje como tributario. Herencias y legados. Si alguien recibe una herencia, alguien recibe un legado, hay que pagar impuestos sobre esas herencias. Bueno, no se considera impuestos, hay que pagar no tributarios, que no son impuestos, son ingresos que tiene el gobierno que uno le cobran ahí, dependiendo qué tipo de punto estemos manejando. Hay que pagar cierto tipo de derechos, cierto tipo de aprovechamientos, dependiendo de lo que sea. Tenemos donaciones entre familiares directos también. Si hay que pagar algo, pues se tiene que cobrar en base casi siempre a un porcentaje. Un porcentaje del valor de lo que se dejó en herencia, un porcentaje de la donación se maneja para
el gobierno directamente. Aguinaldo hasta cierto límite, cuando uno le cobran aguinaldo y uno es asalariado, hay que pagar cierto tipo de ingresos para el gobierno. Son ingresos para nosotros, ingresos para el gobierno. Prestaciones de previsión social, como puede ser el seguro social, aunque muchos lo consideran impuestos, pero no, realmente no son impuestos. Tenemos otro tipo de previsión social como es el Infonavit y ahora lo que es la FORE. Aunque la FORE aparentemente es una ayuda del patrón y otro porcentaje de apoyo del mismo trabajador, pero son a fin de cuentas previsión social y se tiene que descontar para que vaya a dar a algún lado y lo pueda manejar el gobierno a través de las instituciones correspondientes. Becas educativas, otros ingresos no tributarios. Cuando uno va o otorga becas a alguien, pues todo tiene un costo para el gobierno. Hay que dar una parte de esas becas para el gobierno. Ya les dije, todo lo que genera el gobierno son a través de autorizaciones, permisos, aprovechamientos, todo lo que tenga que ver con que el gobierno esté involucrado, hay que darle algo. Premios culturales y científicos igualmente. Son todo lo que uno pudiera ingresar a su persona, a su empresa. Todo tiene un costo para el gobierno. Un porcentaje le toca al gobierno. Igual la venta de casa habitación, hasta cierta cantidad de dinero, está permitido sin ningún tipo de pago para el gobierno. Pero cuando rebasan esas cantidades hay que pagar un porcentaje de lo de la venta de las casas, de edificios, todo lo que tenga que ver con casa habitación. Igual si uno vende un edificio, un terreno de una empresa, pues tampoco se, este, se excluye de algún ingreso para el gobierno. Reembolsos en efectivo por artículos comprados de un vendedor minorista, fabricante o distribuidor. Todo lo que beneficia al gobierno a través del intercambio comercial por cualquier situación, pues va a dar siempre en favor del gobierno. Todo lo que uno hace, cualquier actividad dentro del país, va a generar algún tipo de ingreso al gobierno, ya sea tributario o no tributario, pero hay que pagar algo porque estamos nosotros teniendo ingresos. Alguien tiene ingresos y otro ingresos. El que tiene ingresos tiene que pagar lo correspondiente dependiendo el motivo de sus ingresos. Ahorita está de moda, no está considerado aquí, el famoso ingreso por depósitos en efectivo. Yo deposito arriba de 15,000 pesos al mes a una persona, aunque tenga varias cuentas, pero es por persona, no por cuentas. Máximo 15,000 pesos en efectivo. En el momento que se rebase esa cantidad, el gobierno genera un impuesto sobre esas cantidades excedidas, porque se da por hecho que se está teniendo algún tipo de este, intercambio comercial. Y por lo tanto, como no hay manera de comprobarlo, pues aplican definitivamente una tasa de pago para el gobierno. No tributario, pero sí hay que pagar un porcentaje al gobierno por rebasar esas cantidades en cuanto a depósitos en efectivo. Esta está muy comentada porque normalmente los que hacen ese tipo de depósitos son las micros, pequeñas y medianas empresas que venden al contado, que casi no reciben pagos en tarjeta, que la mayoría lo hacen a través de efectivo. Ese dinero tiene que ir a depositar a los bancos para poder seguir generando y haciendo sus compras, sus gastos, sus costos. Pero al momento que entra a la cuenta bancaria y rebasa los 15,000,
y no está comprobado, el gobierno aplica un descuento para poder llevárselo a las arcas del gobierno. Si uno lo tiene comprobado, pues obviamente no le van a hacer ese tipo de, no le van a aplicar ese tipo de reglamento o ley. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo declarada mi empresa y saben que mi empresa es generadora de mucho dinero en efectivo, pues ya no me van a cobrar algún tipo este, de efectivo, algún tipo de descuento que me apliquen en mis cuentas bancarias, porque el momento que yo reporto que es una empresa y que estoy pagando mis impuestos, pues ya sería como que abusar de todo este tipo de recargos que le hacen a las personas por tener una empresa que genera efectivo. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de ingresos no tributarios y saber en qué momento hay que pagarlos y en qué momento se pueden evitar. Parece mentira, pero sí se pueden evitar. Hablamos, por ejemplo, algo más común, una venta de carros. También hay que pagar algún tipo de recargos o derechos, aprovechamiento, algo que le cobran a uno por venta de carros. Por eso uno debe de estar al día, al pendiente, qué tipo de ingresos tiene uno que tener con el gobierno, que no sean impuestos. Reforma fiscal integral. Bueno, cuando hablamos de reforma, dividimos y dice re y forma. Cambiamos la forma. Significa reforma, cambiar algo ya establecido por algo nuevo. Reformar, vamos a hacer algo nuevo en base a lo que ya estaba establecido. Y si hablamos de fiscal, estamos hablando de impuestos. Y si hablamos de integral, significa que va a abarcar todos los impuestos que componen los ingresos del gobierno federal. Así que cuando hablamos de reforma fiscal integral es que va a haber un cambio general en la manera de cobrar impuestos. Eso es lo que significa una reforma fiscal integral. Todo lo que cobra el gobierno va a tener modificaciones, para bien o para mal del contribuyente, para bien o para mal del gobierno federal. Dice aquí, es un proceso que modifica la legislación impositiva para mejorar los sistemas tributarios. El objetivo es aumentar la recaudación de impuestos, reducir la informalidad y combatir la evasión fiscal. Normalmente el tipo de reformas aquí en México se venía manejando gobiernos anteriores a manera de no ayudar a los generadores en el país, como son las empresas micro, pequeñas, medianas, grandes empresas. Casi siempre cuando se hace una reforma es para ver cómo cobro más impuestos, cómo le saco más dinero a las empresas, a los trabajadores, a los que compran algo, porque acuérdense que el IVA es para todo el que consume algo. Va aplicado, entonces al comprar uno algo ya viene aplicado el IVA. Entonces, quiere uno o no, ya lo está pagando el IVA, por lo tanto, cuando se hace una reforma, significa que va a aumentar la recaudación del gobierno a costa de las empresas y de las personas. ¿Cuál es el propósito de estas reformas fiscales? Mantener el equilibrio presupuestal, captar recursos para apoyar la actividad económica, promover el bienestar social, reducir la pobreza, fortalecer las finanzas públicas, brindar incentivos a la formalización, apoyar la salud de la población y el medio ambiente. Estos puntos en la realidad son pretextos nada más que se usan los gobernantes para poder incrementar impuestos. Las reformas, cuando hablan uno de reformas, es porque uno va a pagar más. Así de fácil. Nunca dicen, ahora sí van a pagar menos. Casi siempre, el 90 y tantos % de probabilidades de que las reformas, cuando se habla de reforma fiscal, es que
van a cobrar más impuestos. De una u otra manera, disfrazados, no disfrazados, pero uno va a pagar más. Por eso cuando dicen que es para apoyar aquí, para apoyar allá, porque necesitamos reducir pobreza, hay que reducir bien, hay que aumentar el bienestar social, siempre son los mismos pretextos. Es que vamos a hacer esto, es que vamos a hacerlo. Por ejemplo, a la gasolina, siempre hay un impuesto que le llaman el impuesto verde, que es para reducir contaminación. Eso es lo que dice. Realmente, el hecho de que aquí en la Ciudad de México, y es parte del Estado de México, siga habiendo contingencias ambientales, significa que ese dinero le cobran a uno por cada litro de gasolina, como impuesto verde, no sirve pero para nada. No ha funcionado porque realmente no lo ocupan para lo que dicen cuando se genera una reforma fiscal. Todo lo que hacen es aumentar impuestos para que el gobierno pueda subsistir y seguir manejando a su antojo el dinero del pueblo. Contribuciones a favor de la federación. Son los pagos que los ciudadanos realizan para cumplir sus obligaciones fiscales. Estos pagos permiten al Estado realizar acciones que benefician a la sociedad. Otra vez, el famoso beneficios a la sociedad. La idea de las contribuciones, del pago de impuestos, es exactamente para que beneficiar a la sociedad, al pueblo en general. ¿Cómo se beneficia? Bueno, ahorita están de moda las famosas pensiones o ayudas sociales para las personas. En sí, lo que el gobierno debería aplicar con más énfasis son medios de comunicación. El gasto que debe de hacer el gobierno por todos los impuestos que cobra debería de ser enfocado a ampliación de medios de comunicación. Y no estamos hablando de redes de telefonía, no estamos hablando de internet. Parte de eso sí debe de colaborar, pero casi siempre todos esos son privados. Son concesiones que da el gobierno para que los privados conecten al país a través de redes telefónicas e internet. Entonces, ¿a qué se refiere comunicaciones? Comunicaciones es a través de aire y tierra, a través de carreteras, puentes, a través de también navíos para atravesar de un lado a otro a través de del mar. Todo eso tiene que haber lo que es la federación. Gastar el dinero en infraestructura para tener mejor comunicación, para que una comunidad tenga una comunicación más rápida a través de tierra, a través de carreteras, con otras comunidades. Y así se va creando una red de comunicación donde todas las poblaciones pueden estar unidas y todas pueden tener contacto directo. ¿Para qué? Para ampliar sus ventas, promover sus productos y por ende generar más impuestos a la federación. Yo vivo en una comunidad aislada donde mis ventas solamente son para las personas que viven en esa comunidad. Soy muy restringido para mis ventas. No crezco, no puedo aumentar más porque siempre es lo mismo, todos me compran lo mismo y comúnmente los gastos que generan dentro de mi empresa son los mismos. Necesito yo ampliarme. ¿Cómo me amplío si la población siguiente hay que rodear toda una gran parte y se tarda uno horas en ir y horas en regresar? Entonces, sale muy caro y la verdad no conviene hacer eso. En cuanto se generan a través de impuestos caminos más cortos o más veloces, la comunicación entre comunidades se amplía.
beneficiando a las empresas de cada una de las comunidades. Hay un intercambio entre dos comunidades y eso genera mucha venta. Y si hay mucha venta, significa que yo, empresa, voy a pagar más impuestos y se beneficia el gobierno federal. Porque estoy generando impuestos, porque estoy vendiendo más. Mis impuestos ya no son los mismos, tengo que aumentarlos y eso es en favor de la federación. Por eso la federación lo que tiene que hacer es siempre ampliar y mantener la comunicación, tanto terrestre como aérea. Aérea a través de qué? De aeropuertos. Entre más aeropuertos haya, entre más aviones estén volando, va a ser más rápida la comunicación. Ahorita están de moda los trenes, a través de tierra con los trenes. Aprovechar los trenes para que haya más comunicación. Y como ya son trenes, ya no tan lentos, son más rápidos que ir por tierra en un vehículo terrestre como autobús o vehículo o automóvil, pues va a beneficiar completamente a todos. ¿Por qué? Porque se empieza a mover la economía de un país. Y si se mueve la economía, significa que hay mucha venta, hay mucha compra, y cuando genera eso, hay mucho impuesto. Las empresas tienen que pagar impuestos y por eso es que un gobierno tiene que invertir en comunicación. ¿Para qué? Para que generen más impuestos y le caigan más dinero al gobierno. A fin de cuentas es inversión. Yo invierto en esta carretera, en estos puentes, en este aeropuerto, para que, para que como se comuniquen más las poblaciones, tengan intercambios comerciales, aumenten sus ventas y por ende me van a pagar más impuestos. Estoy invirtiendo para después cobrar más impuestos porque las ventas se incrementan. Tipos de contribuciones. Los clásicos que se manejan en México. Impuestos sobre la renta, un porcentaje sobre lo que gana uno, lo que vende, más bien lo que vende en su empresa. Puede ser micro, mediana, pequeña o grande. El IVA, el famoso impuesto al valor agregado. Todo el que vende y compra algo, pues va a tener que pagar IVA. Quiera o no, porque ya está implícito en el precio. El famoso IVA, hay varios productos que no generan IVA, como pueden ser medicinas y alimentos. Hasta ahorita no se ha autorizado ese impuesto a medicinas y alimentos, por lo tanto, están exentos. Entonces, aquí el IVA no aplica. El famoso impuesto especial sobre producción y servicio, el famoso IEPS, el famoso IEPS. Vamos a verlo más adelante, todos estos impuestos. Aportaciones de seguridad social, otro tipo de contribuciones. Cuando uno tiene un empleo en una empresa, esa empresa se encarga de cobrarle a los trabajadores una parte de su sueldo para que vaya a seguridad social. Y otra parte la paga la empresa. Entonces, por eso es bien importante que las empresas cuando se den de alta en Hacienda, a sus trabajadores les den su seguridad social, sus prestaciones. Y dentro de esas prestaciones está el Seguro Social, el Infonavit, la Afore. Todos esos puntos hay que tomarlas en cuenta. ¿Por qué? Porque todo eso va a dar, bueno, las Afores no, pero sí lo que es el Infonavit, lo que es el Seguro Social, pues sí va a dar. O el ISSSTE si es de una empresa pública. El ISSSTE. Todos esos tipos de aportaciones que le descuentan a uno y que el patrón otorga, pues van a dar al gobierno. No como impuestos como tal, pero sí como contribución. Contribución de mejoras que se pagan por las obras públicas de las que se beneficia directamente la persona que las paga.
En ocasiones el gobierno dice, bueno, yo les pongo, ustedes necesitan un puente. Pues sí, pero el puente tiene un costo. El gobierno tiene dinero para hacerlo. ¿Qué les parece si yo lo hago, pero ustedes me dan el dinero para hacerlo? Bueno, esa es una manera de contribución a favor de la federación. Yo te pago por hacerme esto y el gobierno lo hace. Por eso, este tipo de contribuciones cada vez son menos, porque el gobierno cada vez amplía más. Por el hecho de cobrar cada vez más impuestos, se beneficia y comúnmente ese tipo de obras las hace ya el gobierno directamente. Aunque nunca se exenta de que alguien pague para que se haga algo en su comunidad para favorecer a las personas directamente. Formas de realizar el pago de contribuciones a favor de la federación. Bueno, el famoso SAT, vamos a ver más adelante también, se llama Servicio de Administración Tributaria. Estamos hablando de tributos, no es otra cosa más que impuestos. Bueno, el SAT dice que hay que pagar impuestos. ¿Y cómo se pagan los impuestos? Aquí nos dice en este comunicado del SAT que el pago de impuestos federales, acuérdense que hay estatales y municipales. El impuesto federal se realiza exclusivamente en las instituciones de crédito autorizadas, los famosos bancos, a través del servicio bancario de depósito referenciado. No puedo evitar tocar un banco porque el banco es el medio para hacer el pago al SAT. El banco cobra, le da el dinero al SAT mediante una comisión. Por eso aquí nos dice que es exclusivamente a través del banco. El banco de su preferencia, el banco que está manejando la cuenta de la empresa, el banco donde tengo mi cuenta como empresario, ya sea persona física o moral. Para efectuarlo es indispensable contar previamente con el acuso de recibo de la declaración presentada mediante el servicio de declaraciones y pagos que se encuentra en el portal de internet del SAT. Ya que el acuse se indica la línea de captura con el importe total a pagar y la fecha de vigencia de la línea de captura. ¿Cómo funciona esto? Ya estamos nosotros inmersos en una tecnología donde se nos facilita el pago de impuestos. Antes había que hacer cálculos, llevar a la tesorería de la federación, hacer fila y pagar, llevando los formatos ya establecidos, llenados con los datos que sacó el contador, firmados, para poder hacer el pago directamente. Normalmente hay mucha gente los últimos días que eran para pagar los impuestos. Bueno, era de manera presencial, era de manera muy engorrosa, era de manera muy sufrida. Pero ahora con la ventaja de la tecnología, ¿qué es lo que hacen los contadores? Ya tienen sus resultados mensuales o anual y nada más descargan sus datos en la página del SAT. Automáticamente se calculan los impuestos y eso es lo que hay que pagar. Dice el SAT, me tienes que pagar esto, estés por no de acuerdo, pero salió esta cantidad, si no estás de acuerdo, recalcula, haz lo que tengas que hacer, pero esto es lo que me tienes que pagar. Si resulta algo que conviene a ambas partes, pues se procede a qué? A generar la línea de captura. Una vez que uno acepta y está conforme con el cobro, le dan a uno su línea de captura,
se imprime y se lleva a pagar al banco. En algunos casos se puede hacer a través de transferencias, siempre y cuando esté autorizado a hacer ese tipo de movimientos. En dado caso que esté autorizado, pues es muy sencillo. Si no, pues hay que ir al banco directamente. Dice, las personas morales deben ejecutar el pago por Internet mediante transferencia electrónica de fondos desde el portal de su banco, digitando los datos de la línea de captura y el importe total a pagar en los siguientes casos. Siempre y cuando aquí hay unas condicionantes. Cuando realicen actividades empresariales y en el ejercicio inmediato anterior obtuvieron ingresos superiores a 2.421.000 pesos. Cuando no realicen actividades empresariales y en el ejercicio inmediato anterior obtuvieron ingresos por 415.000 pesos. Cuando se rebasan esas cantidades es cuando hay que hacer transferencia. El mismo banco está enterado de esto, obviamente, pero el portal del SAT, en el momento que uno rebasa esas cantidades, tiene que ser a fuerzas transferencia. Ahí mismo van a dar las instrucciones para hacer esa transferencia. Obviamente no va a dejar hacer que se haga el pago directamente en persona. Aquellas personas físicas que no se encuentren en los supuestos anteriores podrán efectuar el pago en la ventanilla bancaria. Ir al banco, hacer fila y hacer el pago directamente. Si se fijan, todavía hay ciertas restricciones para, no, para hacer una transferencia. ¿Por qué? Algo hay que el SAT detectó, donde no permite que todos los movimientos de pago de impuestos se hagan a través de transferencias. Por algo se aplica esto. El banco entrega el recibo bancario de pago de contribuciones federales como comprobante de pago. Confirme que está impresa la línea de captura, confirma que está impresa la línea de captura y el importe pagado y conserve el registro o el recibo. Aquí nos dice cualquier duda, ir al portal. Bueno, ese es el procedimiento del pago. Una vez que ya se calculó el impuesto, pues hay que traspasarlo al SAT. ¿Y cómo lo paso al SAT? Pues a través de transferencias y rebaso esas cantidades que están ahí, 2 millones, casi 400, más de 2.400.000. Si son actividades empresariales y 415 cuando no son actividades empresariales. Se hace ese tipo de pagos a través de transferencias. Si son menores, hay que ir a la ventanilla bancaria, hacer fila y pagarlos directamente. ¿Qué son las contribuciones y por qué son importantes? Ya vimos que las contribuciones son pagos de los ciudadanos y empresas que se tienen que hacer al gobierno, al Estado, para financiar el gasto público y garantizar el funcionamiento de los servicios y obras públicas. En México estas contribuciones están reguladas por diversas leyes fiscales y son fundamentales para el sostenimiento de la economía nacional. Las contribuciones no solo sirven para recaudar ingresos, sino para distribuir la riqueza y fomentar el desarrollo económico y social del país. Es importante entender su definición para poder cumplir con obligaciones fiscales de manera correcta. Aquí hay un punto que hay que dejar bien claro. ¿Cómo ayuda el gobierno a reducir algún tipo de pobreza? ¿Cómo ayuda el gobierno a redistribuir la riqueza, el dinero que está generando las empresas de cualquier tamaño, personas físicas o morales? ¿Cómo redistribuye? Ahorita están de moda los famosos apoyos en becas, apoyos en pensiones.
Esa es una manera de redistribuir la riqueza. La otra es cobrándole menos impuestos a algunas parte de la sociedad, subsidiando algo, subsidiando algún producto que vende el gobierno. Esa es la mejor manera de distribuir la riqueza. ¿Por qué? Porque si una persona, pongamos el caso, un ejemplo, como la compañía de luz casi siempre son del gobierno, lo que nos hacen es una cantidad que tenemos que pagar. El gobierno dice, bueno, yo te subsidio, yo coopero para que pagues menos. En lugar de pagar 500, vas a pagar 300 porque el gobierno te va a ayudar con 200. Se oye poquito, dice, 200 pesos para mi casa no es mucho para el gobierno, pero multiplíquenlo por todas las ayudas que reciben las gentes. ¿Cuántas familias reciben ayuda de ese tipo? Y si lo dimensionan, te van a dar cuenta que sí es una buena cantidad de dinero que el gobierno deja de percibir para poder ayudar a la gente, redistribuir la riqueza. No se trata de darle dinero a todos para redistribuir la riqueza, sino cobrarle menos a algunos servicios, algunos impuestos, para que con eso se ayude la gente. Y en lugar de desembolsar tales cantidades por mes, pues ya no es tanto y ese dinero que está ahorrándose pues sirve para comprar algunos otros bienes o servicios. Por eso cuando uno dice es que el gobierno no me ayuda, nunca he recibido nada del gobierno, pues hay que verificar, porque realmente muchos de los productos y servicios que viene el gobierno vienen subsidiados. No lo sabemos, pero vienen subsidiados. Y con eso nos ahorran dinero. Y esa es una manera de distribuir la riqueza, porque ese dinero que me estoy ahorrando, en lugar de hacerlo el gobierno, voy y compro algún bien o servicio que necesito. No lo valoramos en ocasiones porque decimos, no le damos el valor a que el gobierno subsidie algo, porque pensamos que es algo lógico, algo necesario que tiene que hacer el gobierno. No es necesario, no es obligatorio, pero es una manera que tiene el gobierno de redistribuir la riqueza. ¿Cuáles son los sujetos o elementos del impuesto? Cuando se cobra un impuesto siempre hay elementos que componen la cadena de los impuestos. Vamos a poner un ejemplo para que quede bien claro. Cuando hay una comunicación entre uno o dos personas o más, hay elementos que intervienen en esa comunicación. El emisor, el mensaje y el receptor. Esos son los sujetos de la comunicación. El que emite algo, el mismo mensaje y el que recibe. Esos son los componentes de la comunicación. ¿Cuáles son los elementos de los impuestos? Y nos habla del sujeto activo, es aquel que tiene derecho de exigir el pago de tributo. ¿Quién sería el sujeto activo? El gobierno, en cualquiera de sus divisiones, federal, estatal o municipal. De tal forma, en México los sujetos activos son la federación, los estados y los municipios. ¿Cuál es el sujeto pasivo? Toda persona física y moral que tiene la obligación de pagar impuestos en los términos establecidos por las leyes. Sujeto pasivo, el que paga. Activo, el que cobra esos impuestos y pasivo, el que paga. Esos son los componentes de los impuestos. Características que tienen estos componentes. La legalidad. Toda ley fiscal en cualquier país del mundo está autorizada por cámaras de diputados, senadores. Por eso se tiene una legalidad. Es legal porque se autorizó en las cámaras de diputados y senadores, por lo tanto, es una ley que hay que respetar, hay que aplicar todo lo que se nos pide ahí. Por eso está regulado todo lo que son los impuestos. Hacer una ley autorizada es obligatorio. Son coactivas y se imponen de manera unilateral.
Obviamente, cualquier ley es obligatoria. Todas las leyes que están autorizadas, que son legales, son obligatorias. Habrá excepciones, pero marcadas dentro de la misma ley. Por eso, cuando hablamos hace rato de el IVA, la ley dice que no se puede cobrar IVA a alimentos y medicamentos. Por lo tanto, es legal y obligatoria. Aquí en este caso se obliga a que no se pague el IVA para esos productos. Entonces, aunque es obligatorio pagar impuestos, pues sí, pero también es obligatorio no pagarlo en medicinas y medicamentos. Equidad. Se debe pagar de manera proporcional y equitativa. ¿A qué se debe proporcionar? A que los impuestos casi siempre son un porcentaje de los ingresos. Tuviste tantos ingresos, me tienes que pagar tal cantidad proporcionalmente. Un número, pongamos el impuesto sobre la renta. El 30% de tus utilidades le van a corresponder al gobierno. Está de manera proporcional. Equitativa. Se refiere que entre más ganes, más impuestos pagas. Entre menos ganes, menos impuestos. Es equitativo. No puedes pagar lo mismo si el año pasado vendiste 10 y este año vendiste 5. No te voy a cobrar lo mismo que pagaste el año pasado sobre 10. Ahora te voy a cobrar sobre 5. Eso es equitativo. No es una cuota fija, es en base a lo que se vende. Proporcionalidad. El monto de la contribución debe de estar relacionado con el costo de servicio público prestado. No podemos cobrar de manera exagerada como gobierno, no puede cobrar más bien el gobierno de manera exagerada por algo o algún servicio público prestado. Debe de ser proporcional a qué, a lo que se cobra en mercado. Pongamos, vamos a pavimentar una calle, pero a mí me la van a cobrar porque yo quise que la pavimentara, no estaba dentro de lo programado, pero voy a pagar. Bueno, pues sí, me van a cobrar, pero no me pueden cobrar fuera del precio. El precio está establecido a nivel mercado, cuánto cuesta por metro cuadrado, pues eso te pago, y por eso es proporcional. Sanciones. El incumplimiento de las contribuciones puede ser sancionado. Toda ley tiene sus sanciones. Si no se cumplen, hay que atenerse a las consecuencias a través de sanciones. Esas sanciones, al estar dentro de una ley, también son legales y obligatorias. Incumpliste, hay que pagar una sanción. Destino de los impuestos. Todo lo que se quebró, lo que se cobró, se destina al gasto público para cubrir las necesidades de la sociedad. El mayor gasto del gobierno es en sueldos y salarios de los que pertenecen a las empresas públicas, a las este, instituciones públicas. Ahí se va el mayor gasto público. Y de ahí queda para hacer otro tipo de inversiones públicas. Ya vimos en qué puede invertir el gobierno. Y en otras cosas, como podían ser ayudas, en este caso becas, en este caso pensiones. Las contribuciones se clasifican en diferentes tipos según su finalidad. Como impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y contribuciones especiales. Por los impuestos ya vimos, impuesto sobre la renta, IVA y todo lo demás. Aportaciones de seguridad social, como puede IMSS, Infonavit. Contribuciones de mejoras y contribuciones especiales, ya es cuando son sus ingresos fuera de los dos anteriores. Cuando hablamos de elementos de la contribución, nosotros ya vimos que se resumía nada más en pasivos y activos. El activo es el que cobra, el pasivo es el que paga. Bueno, aquí vamos a ver una definición,
clasificación unos elementos que son parte de la contribución o de los impuestos y los dividen en sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y fecha de pago. Todo esto debe de estar inmerso cuando se pagan contribuciones o impuestos. El sujeto es el que paga. Personas físicas o morales quienes están obligadas a pagar el tributo. El objeto, acto o cosa sobre la que se recae la obligación tributaria. Algún intercambio comercial que tengo yo como persona física o como moral, que incluye enajenación de bienes, prestación de servicios, subordinación para subordinación para el IMSS, pago de salarios, impuestos sobre nómina. La base, ¿sobre qué base se cobran esos impuestos? Es el monto sobre el cual se aplica la tasa o tarifa del impuesto. Renta percibida, como podría ser el impuesto sobre la renta, los ingresos, pues, litros producidos, litros vendidos, importe de salarios, ingresos anuales. La base siempre va a ser sobre los ingresos de las personas físicas o morales o trabajadores. El gobierno dice, tu empresa tuviste utilidades, me pagas un porcentaje de esas utilidades. Hasta ahí vamos bien. Tu empresa, además de que vendiste, vamos a poner gasolina, ya me pagaste el 30%, pues aparte tienes que pagarme por los litros de gasolina que vendiste, los litros de leche, algo de refresco que se paga cierto impuesto sobre refrescos por litro. Importe de salarios. Esto es para los trabajadores. Parte de los impuestos sobre la renta o sobre los ingresos de los trabajadores, la paga el trabajador y otra parte el patrón o la empresa. Por eso el gobierno, entre más trabajadores haya registrados en el IMSS, más ingresos percibe por impuestos sobre productos de los trabajadores. ¿Cuánto ganó el trabajador? ¿Cuánto tiene de sueldo mensual? Una parte es para el gobierno, para el IMSS, para el Infonavit. Y todo se tiene que retener como empresa y hacérselo llegar a las instituciones correspondientes. Ingresos anuales. Pues ya vimos cuánto vendiste anual, cuánto tuviste de utilidad. Una parte le toca al gobierno. Esa es la base sobre la que se cobran impuestos. Tasas o tarifas. ¿Qué porcentaje cobran el gobierno a quien tiene ingresos? Aquí nos habla del ICR a personas morales, 30%. Tu empresa tuviste utilidades de tanta cantidad. De esas utilidades, el 30% me corresponde a mí como empresa. Obviamente no lo pagan a fin del periodo. Cada mes se va aplicando el cálculo a través de los contadores y cada mes hay que ir pagando lo correspondiente. Igual las personas físicas nos habla de un 1,92 a un 3 a 35% de impuesto. Dependiendo de los ingresos, dependiendo de los productos que se venda, es como se paga el impuesto. El IVA, ya vimos que el IVA hay dos IVAs, el exento que es el 0%, alimentos y medicamentos, y el 16% a todos los demás productos. Todos los productos pagan IVA. Cuando uno consume algo, ese 16% va a dar al gobierno. Va a dar al gobierno para financiar sus gastos públicos. El IEPS, Impuestos sobre Productos Especiales. ¿De qué se trata esto? Dependiendo del producto, se cobra el impuesto. Aparte del IVA,
aparte del 30% si es persona moral, se cobra ese IVA, ese es impuesto especial. ¿Por qué? Porque esos productos que están vendiendo son especiales y necesitan ser tratados de manera especial para desincentivar la compra de esos productos. ¿Por qué quieren desincentivar esos productos? Aparentemente, porque no benefician a la sociedad. Cualquier producto o servicio que tenga IEPS es algo para desincentivar en la compra de esos productos. Lo curioso es que la gasolina no se maneja ese tipo de impuesto. Ese impuesto se maneja como si de veras fuera a desincentivar la compra de la gasolina por los vehículos. Entonces, aquí es donde vienen algún tipo de incongruencias de parte del gobierno. Fecha de pago. El periodo en el que el impuesto debe de ser pagado. Día 17 del mes inmediato posterior, impuestos mensuales. Día 17 es el último día para pagar ese impuesto del mes anterior. Ejemplo, si estuviéramos en enero, lo que generó en enero el impuesto lo tengo que pagar a más tardar el 17 de febrero. Y así mes con mes. 15 de febrero para productos no lucrativas. Hay empresas que no lucran, pero tienen que pagar impuestos porque generan ingresos. Obviamente no va a ser el 30%, pero tienen que pagar impuestos. 31 de marzo, impuesto anual para todas las empresas. No, para todas las personas físicas o personas físicas, no, morales, personas morales, 31 de marzo. Último día para pagar impuesto correspondiente al 1 de enero al 31 de diciembre del año inmediato anterior. Ejemplo, si ahorita estuviéramos a 31 de marzo, yo tendría que pagar el impuesto del año anterior. Pero si ya se pagó mes a mes, ¿cómo se hace el cálculo? Pues se recalcula todo, se descuenta todo lo que se ha pagado y el restante es lo que se le paga al gobierno. Se hace el cálculo y dice uno, te pagué mes a mes tal cantidad, lo que suma tanto. Resulta que, según mis cálculos ya a finales de diciembre, debe haberte pagado más. Por lo tanto, te pago lo que me faltó pagar. Simplemente lo que se paga en ese 31 de marzo. Máximo. O al revés, te pagué de más y ahora me tienes que regresar porque te pagué más impuestos. En ocasiones dicen, bueno, no me lo regreses, aplícamelo al siguiente periodo. Me descuentas porque te pagué por adelantado, por lo tanto, me lo vas a ir descontar. Esas son las maneras de negociar cuando uno le debe dinero, cuando el gobierno le debe uno dinero a través de impuestos. ¿Qué pasa cuando uno no paga estos impuestos? Que se le pasó la fecha. Lo primero que llegan son requisiciones. Requiero te presentes en tal lugar, a tales horas, con fulanito de tal, porque debes impuestos. No los pagaste, quiero saber por qué y cuándo vas a pagar. Y te va a tocar una multa y unos recargos. Así que no los pagaste, te fastidiaste. Cuando hablamos de impuestos, normalmente hablamos de algún tipo de obligación. Hay lugares donde existe lo que se llama responsable solidario u obligo solidario en algunos otros lados, que no es otra cosa como se llamaba antes, aval. Alguien avalaba a alguna persona, alguna empresa. ¿Y qué significaba eso? Que si esa persona firmaba como aval, se hacía responsable si la persona a la que está teniendo una relación deja de cumplir
sus obligaciones. Ejemplo, clásico ejemplo de un préstamo. Sí te presto, pero necesito un aval. Te vendo esto, pero en abonos, pero necesito un aval. El aval era otra persona u otra empresa que respondía por si esa persona fallaba en sus pagos. Eso era el aval. Ahora se llama como responsable solidario. Por eso aquí dice es el individuo que debe cumplir la obligación de pagos por una deuda o daño causado por otro contribuyente. Así, cuando el deudor incumple sus obligaciones fiscales y haya impugnado el recurso legal sin éxito, el responsable solidario está obligado a cumplir. Esto se basa en dos tipos de responsabilidades fiscales que menciona el Código Fiscal de la Federación. Responsabilidad directa del contribuyente, responsabilidad solidaria por un tercero, ya sea por causa legal o decisión voluntaria. Cuando hablábamos antes de aval, uno decía, conozco a la gente y no voy a hacer aval de nadie porque fácilmente me pueden dejar embarcados. Cuando uno firmaba como aval, sabía que estaba en riesgo su patrimonio, porque las personas, no solamente por alguna situación ventajosa, pueden dejar de pagar. En ocasiones por algunas situaciones fuera de su control, como puede ser enfermedad, fallecimiento o algo que obliga a no pagar sus responsabilidades. Entonces era cuando el aval tenía que, por obligación, hacer frente a esa deuda, sin que haya disfrutado de ese tipo de beneficios, como puede ser un préstamo o algo, donde tenía que pagar y no pagó, y ahora tiene que pagar el obligo solidario o responsable solidario. Por eso cuando a uno lo ponen como solidario o aval, hay que saber a quién y por qué. No nada más es de porque es mi conocido, mi pariente, pues sí, y a lo mejor ya lo conozco que nunca cumple sus responsabilidades. Entonces, ¿para qué me meto en problemas? Pero si por el contrario es una persona que siempre cumple, pero ahorita está en una situación difícil, pues uno como su ombligo solidario pues se compromete a pagar, sabiendo que después me van a reintegrar esos pagos. Contribuciones fiscales especiales. Son aquellas prestaciones o tributos que se establecen en un grupo o sector de la población en contraprestación a la realización de una actividad estatal de interés general y cuyo recaudo es utilizado para su beneficio. Contribuciones especiales fiscales. Cuando tienen las empresas o las personas alguna contraprestación por realizar alguna actividad, también se le cobra algún tipo de contribución. ¿Por qué? Porque está fuera de su cotidianidad. No es cotidiano ese tipo de prestaciones, ese tipo de ingresos, por lo tanto te tengo que cobrar algo por, como es llamado, contribución especial. Ejemplo, yo no tengo contemplado como empresa dar un premio por alguna actividad que hicieron los trabajadores. Resulta que se los doy, pero tengo que aplicar un impuesto especial porque tuvieron algo extra, tuvieron un ingreso extra, por lo tanto yo tengo que pagar impuestos sobre eso. Tengo que descontarles porque fue algo especial. No es cotidiano, pero sí es ingreso y hay que pagar. Características de una contribución especial. Debe estar establecida en la ley, tiene que ser de carácter obligatorio, aplicarse de forma proporcional y equitativa,
y utilizarse para financiar el gasto público. Hace rato vimos algún tipo de impuesto especial que se hace. Les comenté de la gasolina, el famoso impuesto verde, o el impuesto ecológico, ahora creo que le llaman. Bueno, está establecido en la ley, obviamente, está autorizado por las cámaras del Congreso y tiene que ser de carácter obligatorio. Si es una ley, es obligatorio. Ya les dije, puede ser obligatorio el pago, pero también puede ser obligatorio el no pago, dependiendo de las circunstancias. Aplicarse de forma proporcional y equitativa, pues ya vimos, al igual que todas las contribuciones normales, deben de ser de forma proporcional. Un porcentaje y debe de ser en base a lo que se obtuvo como ingreso. El que más ingresa, más paga. El que menos ingresa, menos paga. No porcentaje, sino dinero. Debe utilizarse para financiar el gasto del gobierno. Todos estos tipos de contribuciones especiales. ¿Qué es lo que hacen? Pues simplemente todo va a dar a las arcas del gobierno. De ahí para poder redistribuir en las diferentes instituciones privadas y así dar cumplimiento a lo que sería el gasto público. ¿Cómo se clasifican las contribuciones? Aquí nos habla de que el artículo segundo de la ley fiscal nos dice que las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, lo que se define de la siguiente manera. Los impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben de pagar las personas físicas y morales que se encuentran en situación jurídica o de hecho previstas por la misma y sean distintas a las señaladas en las fracciones segundo, tercero y cuarto de este artículo. Bueno, ya habíamos visto estos temas, impuestos, cuáles son, aportaciones de seguridad social, acuérdense que ya vimos que era el IMSS, Infonavit, ISSSTE si es persona trabajadora de una institución pública, el IVA y los impuestos especiales. Esos son, no, el impuesto, aportaciones de seguridad social son el IMSS, el ISSSTE e Infonavit. Son aportaciones de seguridad social. Contribuciones de mejora son las establecidas por la ley a cargo de personas físicas y morales que se benefician de manera directa por la obra pública. Me pusieron aquí afuera de mi empresa el pavimento que no tenía y me van a cobrar algo. Es en beneficio nada más de mi empresa. Contribuciones de mejora son establecidas en la ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien directamente de la obra pública. Derechos son las contribuciones establecidas por la ley, por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho. Normalmente cuando se aprovecha los bienes del dominio público de la nación, hay que pagar algo. Hay que pagar algo, así como dice, aparte de los servicios. Habíamos comentado, en un parque yo obtengo la concesión para vender algo dentro de ese parque. Pues ya tengo yo ese beneficio. Me voy a aprovechar de ese beneficio, por lo tanto tengo que pagar. Aparte de los servicios como luz, agua, teléfono, Infonavit, eso lo tiene que pagar. Aparte tiene que pagar algo a la federación por el aprovechamiento de ese espacio. En este caso, si hablamos del ejemplo de en un parque pongo un local para vender algo. Tengo yo que pagar una cantidad porque estoy aprovechándome de ese espacio. Por lo tanto, tengo que pagar un impuesto. Domicilio fiscal. Normalmente cuando hablamos de impuestos,
siempre debe de estar inmerso algunos aspectos que tiene que cumplir para el impuesto, que es nombre o razón social. ¿Qué es la razón social? El nombre de la empresa. Si soy persona física es mi nombre. Si soy persona moral, el nombre de la empresa. Por eso es nombre o razón social. Segundo punto, domicilio fiscal. ¿Dónde se encuentra la oficina legal de la persona o de la empresa en cuestión? Persona física, su domicilio para recibir y escuchar comunicaciones. Domicilio fiscal, ya habíamos visto, es donde la persona puede recibir o escuchar comunicación de alguna institución pública o privada. Y ese domicilio fiscal hay que registrarlo cuando uno saca su RFC. El RFC, otro punto que se tiene que manejar con lo que es el SAT. Hay que sacar el RFC, ya sea de la persona física o moral. Si es la persona física, le van a pedir bueno, le van a asignar a uno la homoclave. Son 3 dígitos más, ya sean números o letras. Si es una empresa privada, si es una empresa con beneficios de lucro, sin lucro, como alguna empresa civil, algo que tenga donde los impuestos, aunque son menos, pero se pagan. Habrá empresas normales donde el RFC es parte integral de la relación con el gobierno a través del SAT. Por eso el domicilio fiscal es bien importante porque ahí es donde van a llegar notificaciones, si es que las hay, donde uno avisa que ahí lo pueden a uno encontrar fácilmente. Ahorita ya es más complicado cuando se registra uno ante el SAT para no generar empresas fantasmas. Entonces cada vez son más exigentes en cuanto a los datos para poderse dar de alta en Hacienda, porque luego, si no se tiene cuidado, se generan muchas empresas fantasmas. Aquí nos dice que el domicilio fiscal es un concepto clave dentro de la legislación fiscal mexicana. Es el lugar que una persona física o moral debe registrar ante el SAT para cumplir sus obligaciones fiscales. Las personas físicas. ¿Qué son las personas físicas? Es todo miembro de la especie humana susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. En algunos casos se puede hacer referencia a estas como personas de existencia visible, de existencia real, física o natural. Cuando hablamos de personas de índole física, normalmente hablamos en este tipo de definición. Cuando hablamos de personas físicas para cuestiones de impuestos, estamos hablando de las personas que adquieren derechos y obligaciones. ¿Con quién? Con quien corresponde. Soy una persona, no soy una empresa. Entonces, ¿qué obligaciones tengo? Si es con el SAT, tengo obligación de pagar impuestos.
registrar mis ingresos, registrar mis egresos y con ello mis utilidades, por lo tanto mis impuestos. Para eso es una persona física. Su nombre aparece como propietario de una empresa, micro, pequeña, mediana o hasta grande. Aparece como responsable único, como socio único, como dueño. Por eso es importantísimo que las personas físicas se registren, porque si no, después vienen muchos problemas, muchos recargos. Si no registro mi nombre como empresa, el día que me hagan que me caiga Hacienda y me hagan auditoría, voy a tener que pagar impuestos con recargos por evasión fiscal. ¿Cuáles son las personas físicas para el gobierno federal? Para la Secretaría de Hacienda a través del SAT. ¿Cuáles son esas personas físicas? Bueno, los que reciben salario. Todos los que trabajan en la empresa y reciben un sueldo, un salario, son personas físicas. Son personas físicas porque aunque uno directamente no paga el impuesto, la empresa retiene esos impuestos. Si se fijan en los que trabajan en alguna empresa, en sus recibos de nómina vienen los descuentos que se hacen a través de impuestos, a través de contribuciones que se hacen al gobierno, ya sea a través de impuestos o de contribuciones que no sean impuestos. Ahí viene determinado cuánto es lo que se está pagando, se está ingresando al gobierno a través de mi sueldo salario. Tenemos honorarios. Los honorarios son de servicios profesionales. Los honorarios se pagan comúnmente cuando uno ejerce algún tipo de profesión, algún tipo de servicio especial, ya sea para las empresas o para las otras personas físicas. En lugar de pertenecer a una empresa y que le paguen a uno un salario, uno ejerce a través de su micro, mediano, pequeña empresa y se cobran honorarios. No hay manera de registrarlo como venta. Son honorarios, están dando servicios profesionales. Ejemplo, un abogado, un médico, un dentista, son servicios profesionales. Arrendamiento de inmuebles. Cuando uno renta algún tipo de inmueble, una casa, un departamento, una oficina, un edificio, lo que sea, está arrendando inmuebles. Casi siempre son personas físicas porque son las que o rentan o estoy yo rentando. A lo mejor me está rentando una persona, una casa, que es la propietaria, tiene que pagar impuestos. Y si yo soy el que estoy rentando, entonces yo también soy persona física y por lo tanto tengo que pagar el impuesto correspondiente por el uso o disfrute de ese inmueble. Actividades empresariales, todo lo que tenga que ver con la relación comercial. Si yo soy persona física, tengo que pagar impuestos. Por eso son reconocidas como física con actividades empresariales. Significa que soy dueño de la empresa que está a mi nombre. Incorporación fiscal. Una persona física tiene que registrarse ante el SAT para que ésta pueda tener todo lo que son sus obligaciones fiscales y no se le considere como fuera de la formalidad, comúnmente informales. Los comercios informales, las empresas informales, no precisamente son los que venden en la calle, no precisamente, la mayoría sí son. Pero hay empresas grandes que son informales. ¿Por qué? Porque no están registrados ante la Secretaría de Hacienda a través del SAT. No están registrados, pero ¿por qué? Porque no quieren pagar impuestos, porque piensan que pagar impuestos
es lo peor. Es regalar el dinero, mi esfuerzo, y no vale la pena pagar impuestos. Por eso es importante que cuando tiene alguna empresa, registrarla y hacer los pagos correspondientes. No solo es en beneficio de la persona que es dueña de la empresa, sino de sus trabajadores y de la comunidad en general. En su beneficio, porque va a estar tranquila esa persona si es dueña, persona física, va a estar tranquila porque no va a tener miedo de que los visiten los del SAT. No va a tener miedo a que lleguen parte a hacerle alguna auditoría y hasta presumiblemente ir a la cárcel por evasión de impuestos. Para beneficio de sus trabajadores, si no está registrada como persona física, no puede ingresar a sus trabajadores a sus prestaciones de ley. No puede inscribirlos en el IMSS, no puede inscribirlos en el Infonavit, no pueden tener su Afore. Entonces, como no está registrado, pues no tienen derecho a eso. Simplemente es un sueldo de carácter este, informal. El gobierno le conviene que todas las empresas paguen impuestos, que estén al día. ¿Por qué? Para beneficio de la sociedad en general. Entre más gente pague impuestos, la federación va a tener más dinero para hacer beneficios sociales. Las personas morales nos dice que es una entidad legal que se forma por una o más personas físicas para realizar actividades económicas, sociales o culturales. ¿Qué pasa con una persona moral? Son las empresas que tienen nombre exclusivo. Ejemplo, o como se llama comúnmente razón social. Ejemplo, la empresa fulanita de tal que tiene el nombre, vamos a poner, este, la vendedora de pisos. Así se llama la empresa. Está registrada tanto en un notario público como en Secretaría de Hacienda a través del SAT. Ya está el registro, tiene su RFC exclusivo para esa empresa. Pero ¿quiénes forman esa empresa? Esa persona moral, ¿quiénes las forman? Pues la forman las personas físicas. ¿Y quiénes son personas físicas? Los socios. Los socios que se registraron ante un notario, donde establecieron sus políticas, donde establecieron porcentajes de propiedad de esa empresa. Esas son las personas morales. Cuando hablamos de persona física, es una persona nada más. Si hablamos de personas morales, son varias, unidas a través de una empresa. ¿Qué características tienen las personas morales? Son intangibles, no tienen derechos y obligaciones. Son obligadas tributarias, es decir, deben pagar impuestos. En México deben inscribirse en el RFC y presentar declaración tributaria. Cuando uno tiene una empresa como tal, pues tiene uno que atenerse a todas las reglas que regulan todas las empresas en México. Hay instituciones que regulan a todas, como es el SAT, el IMSS, el Infonavit y así, algunas más. Hay otras que dependiendo la actividad, los también los regulan. Ejemplo, ¿quién va a regular a alguien que vende madera? Pues la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de... Algunas otras intervienen. Hay que ver cuáles secretarías de federal o local tengo yo que inscribirme para que me regule. Por eso es importante saber qué producto o servicio voy a vender para saber qué instituciones me van a regular. Acuérdense que el no saber qué instituciones no le eximen a uno de obligaciones. Hay que investigar, las leyes ahí están, nada más es de investigar. Cualquier situación, la ignorancia no es
una característica para evadir impuestos y para evadir pagos, multas, recargos. La ignorancia no es excusa. Por eso es importante conocer como empresa qué instituciones me regulan para estar al día y no caer en algún incumplimiento. Tipos de personas morales o tipos de empresas que están registradas como personas morales. Sociedades mercantiles, cualquier empresa que haga cualquier actividad de intercambio comercial, son ese tipo de sociedades. Asociaciones civiles que se dedican al bienestar de la población. Colegios de profesionales. Algunos colegios que son privados, obviamente, son personas morales. Cooperativas, que son dueños de las empresas, los mismos trabajadores. Las cooperativas funcionan cuando los dueños de la empresa son los mismos trabajadores. Otra persona moral son los sindicatos, personas asociadas que pertenecen a una sola rama o a una sola empresa y que se forman para defender sus derechos. Sociedades civiles, al igual que asociaciones civiles, sirven para qué? Para ayudar a la comunidad con algunos productos o servicios sin que tengan carácter de lucro. Esas asociaciones o sociedades no tienen lucro, por lo tanto, aunque son personas morales, su intención no es ganar dinero, sino beneficiar a la sociedad como tal. Bancos, todos los bancos son personas morales, por lo tanto, tienen que ser consideradas de esa manera. Casas de bolsa. Las casas de bolsa también están catalogadas como persona moral. Como ya vimos, el impuesto es una contribución económica obligatoria que las personas y las empresas deben de pagar al gobierno. Se aplican sobre diferentes aspectos como son los ingresos, las propiedades, las ventas y el consumo. El objeto principal de los impuestos es recaudar fondos para financiar programas y servicios públicos. Acuérdense que para eso son los impuestos, para que el gobierno trabaje y nos beneficie como sociedad en general. ¿Cuáles son las características de los impuestos? Son permanentes, como por ejemplo el impuesto general a las ventas. Cuánto vendiste, cuánto tienes de utilidad, me toca eso. Es permanente. Lo que vendas, me toca una parte de lo que tuviste de utilidad para mí. Tenemos impuestos transitorios, impuestos extraordinarios de solidaridad como ejemplo. Un ejemplo bien clásico de impuestos transitorios que después ya se hizo permanente es el famoso impuesto sobre la tenencia de los vehículos. Ese impuesto se generó en el año de 1967 para la celebración de la Olimpiada de México 68. Se generó ese impuesto para cobrarle a los propietarios de vehículos una cantidad y con eso financiar todas las mejoras para que se llevara a cabo aquí en la Ciudad de México los Juegos Olímpicos. Pues fue buena idea, debió haber sido transitorio, lo hubieran haber quitado en el momento que se quedó inaugurado los Juegos Olímpicos y ya con eso debieron haber cerrado ese impuesto transitorio. Sin embargo, como vieron que sí generó bastante, pues ya lo dejaron volviéndose un impuesto permanente. Impuestos directos, como por ejemplo el impuesto sobre la renta, el impuesto del IMSS, el impuesto del Infonavit, son directos. Indirectos, impuestos generales a las ventas, por ejemplo, el IVA. Según el precio es el impuesto. Según
producto o servicio es el impuesto. Ya vimos que los medicamentos y los alimentos no generan impuestos, por lo tanto, se puede considerar sin impuestos, aunque pudiera ser un tipo de indirecto. Proporcionales, progresivos y regresivos. El impuesto sobre la renta es considerado impuesto progresivo en la medida que los agentes con mayor ingresos deben pagar una tasa más alta. El impuesto regresivo es aquel que se capta un porcentaje menor en la medida que el ingreso aumenta. Dependiendo las características de cada empresa, es como se va a tomar estas características de los impuestos. Ya vimos algunos ejemplos de los elementos que componen el impuesto, pero aquí sobre el impuesto sobre la renta. Nos habla de qué elementos componen ese impuesto sobre la renta. Sujeto, objeto, base, tasa, época de pago y los contadores también toman en cuenta las deducciones autorizadas y los ingresos acumulables, aunque no los encontramos en la tesis antes mencionada. Bueno, casi nunca se menciona a los contadores como elementos partes del impuesto sobre la renta en este caso. No se toman en cuenta, pero realmente sí son parte elemental para el pago de impuestos, no solo sobre la renta. Cualquier impuesto que genere una empresa o una persona física debe de considerarse como elemento parte de los impuestos del contador. ¿Por qué? Hasta aquí está bien tomado, porque son los que generan las herramientas para el cálculo de impuestos y toman en cuenta deducciones que están autorizadas y o no autorizadas. A fin de cuentas registran los ingresos y el cálculo del impuesto. Normalmente no se forman parte de los elementos del impuesto, aunque sí debería ser considerado. Aquí toman en cuenta el sujeto, el objeto, base y tasa, época del año. Bueno, el sujeto, pues ya vimos el objeto, la base y la tasa. Época de pago, ya vimos las épocas de pago. Acuérdense, cada mes 17, maxi 17 del mes corriente para pagarlo del mes anterior. 21 de 31 de marzo para personas morales y 30 de abril para personas físicas como último para cerrar el año fiscal. Cuando hablamos de contadores, pues ya vimos, son los que hacen los cálculos de todas y cada una de las operaciones de la empresa. Entonces sí debe de ser considerado porque son los que calculan y son los que determinan qué gastos o qué gastos no son autorizados por el SAT. Aquí tenemos otra clasificación de los impuestos. Atendiendo a la forma de pago de las contribuciones en dinero en especie. Normalmente ahorita ya se maneja todo en dinero, aunque puede también manejarse en especie. ¿A qué se refiere cuando hablamos de especie? Bueno, cuando alguien deja de pagar y se determina que hay que pagar sus bienes para hacer frente a las deudas ante el SAT, resulta que alguien dejó de pagar impuestos y el SAT dice, pues ahora me los pagas, ¿por qué me los pagas? Se mete en un juicio, gana el SAT y entonces dice el juez, se embargan las propiedades de la persona física o moral. Se embargan y esas son especies. Quedan a favor de la Federación, el SAT, Secretaría de Hacienda, para hacer el remate o para hacer algo con esas propiedades. Esas son en especie. Otra clasificación, atendiendo el tiempo, circunstancias que obligan al Estado a establecer las contribuciones ordinarias y extraordinarias. Ya vimos que las ordinarias son las que se cobran comúnmente de manera obligatoria y progresiva.
Cada mes hay que pagar, cada año hay que hacer cuentas para ver cuánto se debe. Eso es ordinario. Extraordinario, acuérdense que es cuando hacemos alguna actividad fuera de lo normal, pero tenemos que pagar impuestos sobre esas actividades extraordinarias. Por la incidencia de las contribuciones, pueden ser directas o indirectas. Ya vimos directas, el impuesto sobre la renta; indirectas pueden ser algunos impuestos que no se aplican comúnmente, sino que de manera indirecta. En atención a la materia imponible de las contribuciones. Personales directas, reales directas, indirectas sobre actos, indirectas sobre consumo. Este tipo de impuestos pues van marcados como algo especial, como algo que realmente no afecta a la mayoría de las personas o de las personas morales. Pueden ser personales directas, a lo mejor van más encaminados a un sector; reales directas igual a van encaminadas a sectores. Por ejemplo, las medicinas, el que vende medicinas, pues tiene impuestos que pueden ser reales, directos o personas directas. ¿Por qué? Porque son productos especiales. Son de mucho cuidado las medicinas. Y aunque no pagan IVA, pues sí pagan otro tipo de impuestos para poder nosotros asegurar como empresas y como consumidores que están dentro de la ley sus medicamentos, que no son piratas, que no son algo raro que nos están vendiendo. Según el objeto de las contribuciones generales y especiales. Ya vimos generales, la que todo mundo aporta, y las especiales cuando se venden productos o servicios a los que se les cobra un poco más para desincentivar su uso o su consumo. Atendiendo a la forma de determinación del monto de las contribuciones específicas o ad valorem. ¿Qué significa esto? Hay contribuciones que son específicas. Yo voy a cobrarle impuestos a la gasolina. Va a ser específico porque todas las gasolinas van a cobrarse un impuesto especial, por lo tanto, vamos dirigidos a alguien. Por su valor, a lo mejor todas las importaciones de algún producto de superlujo tienen que tener un impuesto especial. ¿Por qué? Porque son de consumo de personas con ingresos muy altos. Por lo tanto, tienen que pagar un impuesto especial si quieren consumir. Como vienen del extranjero, desincentivan el consumo nacional. Por lo tanto, les pongo un impuesto especial para que no compren en el extranjero, sino nacional. Y si lo compran en el extranjero, les va a costar más. Por eso es importante saber cuáles son esos productos que vienen del extranjero que tienen que pagar un impuesto especial para no desincentivar la empresa nacional y desincentivar que las personas compren algo del extranjero. Atendiendo al periodo en que se causan las contribuciones, instantáneas o periódicas. Dependiendo qué tipo de periodo se está pagando. Son instantáneos cada 17 de mes, periódicas, pues igual cada mes o cada año. Atendiendo a la proporción de la base para el cálculo de las contribuciones físicas proporcionales progresivas. ¿Cómo van a ser los cálculos? Pues fijos por una tasa ya establecida, 30% personas morales, proporcionales un porcentaje de mis ingresos, de mis utilidades, o progresivas, entre más gane, más pago. Según los recursos económicos grabados por los contribuyentes, impuestos sobre la renta, sobre el capital, sobre el consumo. ISR, dependiendo de lo que venda, voy a pagar sobre las utilidades, sobre el capital,
¿Qué capital tengo? Sobre ese capital voy a pagar impuestos. O sobre el consumo, el famoso IVA. Según la finalidad de las contribuciones, con fines fiscales o con fines extrafiscales. Con fines fiscales se refiere a impuestos como tales. Con fines extrafiscales son contribuciones, no precisamente con impuestos. Son otra clase de ingresos a la federación. Atendiendo al ente que recibió el beneficio o el producto de las contribuciones federales, estatales o municipales. ¿Quién recibió el impuesto? Puede ser gobierno federal, gobierno estatal o los municipales. Atendiendo a la clasificación moderna de las contribuciones sobre bienes y servicios, sobre ingresos y riqueza. ¿Cómo se está calculando el impuesto? Sobre lo que tengo, sobre lo que yo vendo, sobre mis productos, sobre mis servicios o sobre mis ingresos y el capital. ¿Sobre qué está yéndose el impuesto? Aquí es donde se determina, dependiendo del producto o servicio que se venda, dependiendo persona física o moral. Productos de los impuestos. Los impuestos sobre los productos son impuestos a pagar por cada unidad producida o distribuida de un determinado bien o servicio. El impuesto puede consistir en un montante monetario específico por unidad de bien o servicio, puede calcularse ad valorem, como un porcentaje específico de un precio unitario o de un valor. Como un principio general, los impuestos que graban un producto, independientemente de la unidad institucional que los pague, deberán figurar los impuestos sobre los productos, a menos que estén incluidos específicamente en nota rúbrica. Los impuestos normalmente se cobran sobre los ingresos. ¿Cuánto ingreso tuviste? ¿Cuánta utilidad tuviste? Es lo que se está yendo ahorita, lo que es la Secretaría de Hacienda, revisando para evitar lavado de dinero. ¿Cuánto gastaste? ¿Cuánto vendiste? ¿Cuánto te ingresó más bien? No cuánto vendiste, cuánto te ingresó. ¿Cuánto ingresaste a tu empresa y cuánto gastaste? Tiene que haber una coherencia. A lo mejor yo digo, estoy vendiendo agua purificada. ¿Ok? Agua purificada. ¿Cuántos litros entraron a tu fábrica de agua purificada? ¿Cuántos litros vendiste? Tiene que ser coherente lo que compré con lo que vendí. Porque si yo compré, pongamos 10,000 litros y reporto que estoy vendiendo 50,000 litros, no hay coherencia. No hay coherencia. Mi producto, ok, voy a pagar impuestos sobre eso que te estoy diciendo, pero eso es una forma de lavar dinero. Lavar dinero no es solamente dinero que venga del narco, es dinero mal habido por otro lado. Quieren justificar esa entrada de dinero. ¿Y cómo lo hacen? Pues vendiendo productos fantasma. Pero por eso Hacienda ya tiene determinado que si vendes algo, tiene que ser coherente. Ya vimos ahorita el ejemplo, compro 10,000 litros de agua, pero vendo 50,000 litros. No hay coherencia, no hay manera de que cuadre. Entonces aquí estás haciendo algo turbio. Por eso, cuando uno quiere hacer algún tipo de evasión fiscal, algún tipo de lavado de dinero, que es el ejemplo que estoy poniendo, pues Hacienda ya se la sabe. O sea, no son novatos, no son gente improvisada. Son gente que tiene la capacidad de razonar y saber que si esta empresa registra compra de tales materias primas y a la hora de vender no cuadran, algo está sucediendo ahí. Hay algo raro, hay que investigar. En la medida que uno investigue, se van dando cuenta cuando hay lavado de dinero. Como les digo, no siempre el lavado de dinero es dinero del narcotráfico. No siempre es por ahí. Hay dinero mal habido por otras razones y hay que evitar que se lave ese dinero porque lo que se pretende es que no se lleven a cabo
medidas ilegales y que se pague impuestos sobre todos los ingresos. ¿Qué características tienen los impuestos? Pues ya vimos el IVA o el valor agregado, impuestos sobre la renta, impuestos sobre automóviles nuevos, el famoso ISAN, el IEPS, impuestos especiales sobre producción y servicios, derecho de trámite aduanal, derecho de almacenaje, todo este tipo de ingresos a la federación, aunque por ejemplo los de abajo son derechos, no son impuestos, pues benefician mucho a lo que es los ingresos del gobierno federal. Son los que más dinero generan, son los que más ingresos le dan a la federación. Todo el mundo paga IVA. Cualquier producto o servicio que no sean alimentos o medicamentos paga IVA. Entonces, el gobierno da por hecho ese pago de IVA de todo lo que se vende. Un 16% de lo que se vende es del gobierno. Obviamente tiene sus asegúnes, pero después lo vemos eso. Impuestos sobre la renta. Acuérdense, las personas como asalariados también pagan su impuesto. En menor porcentaje, pero también pagan impuestos sobre la renta. Y las empresas, normalmente las empresas morales, pagan el 30%. Las físicas pagan desde el 1.5 en adelante, dependiendo su producto, su servicio, su monto de ventas, es lo que pagan de impuestos. Impuestos sobre automóviles nuevos. Todos los automóviles nuevos pagan el ISAN. Mayor o menor medida, dicen que hay algunos que no lo pagan porque valen menos de no sé cuánto. Pues ahorita ya les alcanzó la modernidad y en la mayoría de los carros, el 90 y tantos por ciento pagan ese impuesto porque ya rebasaron el monto establecido por Hacienda. Impuestos especiales sobre producción y servicios, el IEPS. Ese impuesto ya lo vimos, es un impuesto que se paga para desincentivar el consumo de ese producto o servicio. Fue creado para eso, aunque ahorita ya nada más lo hacen para incrementar los ingresos. Antes de eso se trataba de que la gente compraba productos en el extranjero y había que cobrarles un impuesto extra para que ya no compraran del extranjero y consumieran nacional. Ya se perdió ese espíritu de ese impuesto y ahorita ya nada más es como una manera de generar más ingresos a la federación. Ahorita, aunque no sea para desincentivar, lo hacen para generar ingresos. Como ya les dije, la gasolina supuestamente se fue creado para que la gente no usara carro, que usara transporte público, porque la gasolina era muy cara y cuando le incrementaron el IEPS se incrementó más, entonces nada más era para uso exclusivo de los potentados, de los que tenían mucho dinero, tenían carros y no les afectaba comprar gasolina cara. Ahorita sigue ocupándose este impuesto, lo suben o lo bajan cada semana en las gasolinas, pero ya no es para desincentivar, nada más es para llenar bolsillos del gobierno federal. Ya se perdió el espíritu por el que fue creado ese impuesto a las gasolinas. Y así hay muchos productos que se les crea este IEP. Creo que también pagan los cigarros, los refrescos, no sé si las famosas frituras también lo paguen, pero hay muchos que pagan impuestos especiales. Derecho al trámite aduanero, si yo voy a importar o exportar, necesito pasar por una aduana y por el hecho de pasar por ahí, tengo que pagar una cantidad. Lo mismo almacenaje dentro de la aduana para que yo pueda este, pasar mis productos al extranjero o del extranjero para acá. Pues necesito yo almacenarlos ahí y me van a cobrar por tenerlos ahí guardados en lo que pasan la aduana. Son derechos que hay que pagar y que incrementan de una u otra manera los productos que se pueden vender, se pueden comprar. Eso hace que se incrementen los precios, obviamente, pero también que el gobierno se llene
los bolsillos, porque todo lo que se importa, se exporta, genera para el gobierno. De una u otra manera, se genera para el gobierno esas cantidades tan altas. Por eso estos impuestos son los que más dinero le dejan a lo que es el gobierno federal, el gobierno local o municipal. Aprovechamiento. Ya vimos hace ratito lo que es un aprovechamiento. Son los ingresos que obtiene el Estado por funciones de derecho público, que no son impuestos, son ingresos ordinarios que provienen de actividades del gobierno. En ocasiones ya habíamos visto que el gobierno este, autoriza ciertos comercios dentro de los servicios que otorga el gobierno. Ejemplo, aquí en la Ciudad de México tenemos el famoso metro, sistema de transporte colectivo metro. Bueno, dentro de sus instalaciones hay negocios que están establecidos dentro de unos locales que se autorizaron para que hagan sus actividades comerciales dentro de las instalaciones. Esos ingresos van a dar a la federación o en este caso, al gobierno local, como sería el gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué pasa con ese dinero? Pues son ingresos, no son impuestos como tales, pero sí son ingresos. Son ingresos que van a dar a las arcas este, del gobierno local. Se está aprovechando los servicios que brinda el gobierno para sacar alguna ventaja. Yo les autorizo a esas personas, me van a dar una cantidad por el uso o disfrute de esos negocios. Aparte, tienen que pagar sus impuestos correspondientes a la federación o los gobiernos locales. Independientemente de eso, hay que pagar algo por el aprovechamiento de esos espacios que son del gobierno. Bueno, en esta ocasión damos por concluida la primera clase de la materia de contribuciones fiscales. Agradezco su presencia, su paciencia, su colaboración en espera de que la siguiente clase también estén presentes. Muchas gracias. Nos vemos pronto.